Ujú. Aló, aló. Pues bien, a ver, varias cositas antes de comenzar la cápsula del día de hoy, y que tiene que ver con que, como yo les he comentado, llevo hartos años acá en la universidad, y por lo tanto el tema de los paros es algo frecuente. Soy respetuoso de esos procesos de todas formas. Pero también, así como soy respetuoso de esos procesos, también los docentes, digamos, la universidad en su conjunto, nosotros no estamos en paro, y por lo tanto tenemos que seguir cumpliendo funciones, tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, espero obviamente que el paro deponga, ¿ya? O que se llegue a algún tipo de acuerdo que permita continuar con las actividades que están planificadas. Y todo ello tiene que ver con que, en general, la formación profesional es un asunto bien complejo, delicado también, no aburrido, es bien dinámico en ese sentido, sobre todo porque de una u otra manera hoy día, como psicólogos, nos estamos encontrando con otro tipo de dificultades también. Yo, sin duda, creo que existen algunos principios teóricos que sin duda nos ayudan a entender el comportamiento y explicar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, y jóvenes también, como también lo agregan algunos autores, la letra J. Pero también nos hemos ido encontrando con que la educación en Chile ha experimentado grandes cambios. Me refiero a que desde los aportes de Piaget, por ejemplo, o de Erickson, ¿ya? Que sin duda son aportes teóricos relevantes que hasta el día de hoy pueden ser utilizados. No es menos cierto de que la educación, por ejemplo, en los países ha ido variando, y sobre todo porque de una u otra forma la educación también ha estado haciendo eco de fenómenos socioculturales, y donde en esa lógica la educación, por ejemplo, ha tenido estos impactos, por ejemplo, de familias que están en situaciones de vulnerabilidad, y por lo tanto la educación muchas veces en algunas familias no es como el norte, ¿ya? Sino que en algunas familias el tema de cómo es que sobreviven en el día a día es uno de los objetivos, más que la educación. Entonces nos encontramos con que, claro, por un lado, el formato educacional ha influido en cómo los NNAJ siguen creciendo, se siguen desarrollando, pero también nos encontramos con que si alrededor digamos, de lo NNAJ, para no decir niños, niñas y adolescentes y jóvenes a cada rato, eh, pero si uno empieza a observar y a prestar atención, uno se empieza a dar cuenta que también las dinámicas familiares pueden repercutir en la formación de los niños, en la formación de cómo, por ejemplo, los jóvenes abordan, por ejemplo, el tema de consumo de drogas, el inicio de relaciones sexuales, cómo es que, por ejemplo, los adolescentes empiezan a prepararse para ya, supuestamente el primer año donde empieza a cambiar ya todo lo que sería el formato de evaluación con respecto a la PSU. Pero de una u otra manera eso no resuelve esta cosa que tiene que ver con los conflictos vocacionales, que son muy esperables y muy normales en la adolescencia. Entonces, bajo esta lógica, el ramo de ciclo vital, infancia y adolescencia, busca, como tal, lo definimos, tal cual como lo definimos en las primeras clases, tener una visión integral, digamos, como de los seres humanos en este periodo, que va a oscilar siempre desde
el embarazo hasta la edad de los 22, 23 años más o menos. Entonces, en esta línea, ¿ya? En trabajar con niños y adolescentes, no tan solo tiene que ver con que nos preocupemos de que se sientan bien. Como lo hablábamos con Héctor Flores en la última clase que alcanzamos a tener, hoy día todos los psicólogos infantos juveniles tenemos que tener formación en lo que corresponden a los derechos universales de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto tenemos que velar por su desarrollo. Vale decir, ser como guardianes, por llamarlo así, y cuidadores y defensores de los derechos de los niños. Y eso aparece ya como una competencia profesional que cada uno de nosotros tiene que desarrollar. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando uno comienza, por lo tanto, a ejercer en este ámbito, y particularmente cuando estamos entendiendo los procesos de formación en torno al trabajo en infancia y adolescencia, uno debe tener una mirada integral. Es imposible hoy día, casi como una cosa como de miopía, como no ver los hallazgos de las diferentes áreas y de los diferentes autores, que debemos integrarlo. Por cierto, la integración la tenemos que hacer en base a la evidencia, ya, y qué es lo que más funciona, ya, y qué es lo que más ayuda a las personas. En este caso, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero también tenemos que ir entendiendo que hay aspectos familiares también que pueden influir en el desarrollo de los chiquillos. Desafortunadamente a veces la familia es el factor de riesgo, ¿ya? Y el factor de riesgo allí presente. Entonces, en todo este escenario, el trabajo con niños, niños y adolescentes, sin duda que hay aspectos teóricos que de los que hemos revisado que nos pueden ir ayudando. Pero cuando retomemos las actividades, vamos a tener que dar una visión más contextual y más actual respecto del trabajo que se realiza con ellos, donde el trabajo de los psicólogos es fundamental, así como también el trabajo con los pediatras, así como también en algunos chiquillos en los cuales el rendimiento intelectual es menor, el trabajo con los psicopedagogos, ¿ya? Y dicho de otra forma, con los diferentes profesionales con los cuales trabajan y se puede trabajar en la infancia, incluso con nutricionistas cuando hay sobrepeso, hoy día es parte del trabajo que se hace con los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el tribunal aparece, el tribunal de familia, y que nos pide una opinión respecto del bienestar de una niña, por ejemplo, en una familia donde los papás tienen litigio de hace varios años y están viendo quién se cuida, quién se queda con la niña, así literalmente quién se queda con la niña y quién es mejor papá o es mejor mamá o cuáles son las mejores condiciones para que viva esa niña. Entonces, el trabajo hoy día eh, puede tener un elemento teórico importante, que es lo que nos queda y que está pendiente, que tenemos que revisar el resto de los autores, qué sé yo, Vygotsky, por ejemplo, ir mirando cómo los abordajes de Piaget y las etapas mencionadas por él nos permiten poder ir describiendo y explicando el comportamiento de los niños, ¿ya? Pero no es suficiente hoy día si es que no incorporamos las nuevas evidencias también. Cuando tengamos que ver, y eso va a ser como una de las primeras clases de vuelta del paro, cuando tengamos que ver el tema del apego, el attachment, vamos a tener que estudiarlo y estudiarlo en profundidad, porque por un lado es parte de una política pública de nuestro país y por lo tanto deben saber de eso, pero también deben saber a partir de las diferentes evidencias cómo es que el apego puede ir influyendo en, ya sea en las relaciones que podemos establecer con las personas, cómo resolvemos los impases o las discusiones que tenemos con las personas, cómo hacemos nuestras elecciones de pareja, en fin.
el apego ahí aparece de forma crucial, y aparece clarito. Entonces, las cosas, por lo tanto, que vamos a tener que mirar tienen que ver con el apego en las primeras clases, pero tenemos que verlo a partir de las cosas actuales, ¿ya? Y esta cosa tiene que ver con que ustedes como profesionales eh, les va a pasar, y porque es algo que tiende a pasar habitualmente cuando las personas, por ejemplo, están haciendo, o los estudiantes están haciendo la práctica profesional, y les pasa que el primer día de práctica profesional, como que dicen, la mayoría, es que no saben cómo llevar a la práctica todo lo que en este caso han estudiado durante 5 años. Y eso tiene que ver con que, bueno, en partida es como ingresar a un lugar de trabajo nuevo. Cada lugar de trabajo tiene sus reglas, sus características, y por lo tanto hay una etapa de aprendizaje y de inducción que van a tener que probablemente en el lugar hacernos. Vale decir que nos van a tener que enseñar, vamos a tener que ser capacitados en algún momento respecto de cómo es que se trabaja en ese lugar. Pero claro, eso es parte del desafío digamos, como de cuando uno hace la práctica profesional, cuando uno tiene que poner en práctica los conocimientos que uno recibió durante 5 años. Sin embargo, eso no quiere decir que, por ejemplo, si el día de mañana, para la práctica profesional, ustedes deciden trabajar en lo infanto juvenil, se supone que ustedes ya deberían tener alguna noción, por ejemplo, qué es lo que hace un PPF, un programa de prevención focalizada, o qué es lo que hace la OPD, que es la oficina, digamos, como para la protección de derechos de la infancia. Cuando empezamos a entender que el área de psiquiatría infanto-juvenil y el área de neurología infanto-juvenil es parte de las cosas con las cuales uno se encuentra. Y cuando uno tiene que ponerse en contacto con los colegios y con los profesores para saber cómo han ido las cosas y qué es lo que necesitan que uno pueda apoyar para un muchacho o una muchacha que está presentando algún tipo de dificultad. En ese sentido, nuestro desafío, por lo tanto, o al menos el que yo tengo, y por eso la invitación de Héctor, y que voy a invitar a otros colegas también que conozco que trabajan en infancia y en adolescencia, lo mismo que si me toca hacer el curso de ciclo vital, adultez y adultez mayor, voy a invitar a colegas también, para que nos den su experiencia y nos comenten lo que es trabajar desde esta línea. En infancia y adolescencia, chiquillos, ya cuando hablábamos con el Héctor, eh, el Héctor, por ejemplo, le ha tocado ver situaciones de maltrato infantil graves, le ha tocado ver situaciones de pobreza graves en las cuales se encuentran algunos niños y algunos adolescentes. Cuando, por ejemplo, el papá de un preadolescente de 11 años se encuentra preso, ¿ya? Por robo y por microtráfico, y el preadolescente va por las mismas. Ya ha pegado sus primeros lanzazos, eh, um, y ya está consumiendo pasta, base. Y por lo tanto, claro, el PPF, por ejemplo, los programas de prevención focalizada, lo que buscan es que este niño pueda salir de ese circuito que, por cierto, es complejo, porque en algunos barrios y en algunos sectores operan o actúan otro tipo de códigos valóricos y otros estilos de vida. Entonces, para ese muchacho hacer eso es normal y está dentro de su ámbito hacerlo. Y por lo tanto, no es llegar y en este caso pedirle a este muchacho que empiece a ir a estudiar, qué sé yo, allí uno se puede encontrar como con mucha historia. Lo cierto es que en el trabajo que realiza el lector es que el lector se encuentra con situaciones de vulneración de derechos. ¿Ya? Ese muchacho que está ahora como en sus primeros lanzazos y que está
fumando pasta, ya, resulta de que este muchacho desde hace tiempo empezó con otro tipo de problemas, que tenía que ver con la desescolarización, por ejemplo, que el muchacho faltaba de repente a clases, o llegaba sin las tareas, o a lo mejor llegaba sin los materiales, o llegaba, por ejemplo, con moretones en los brazos. Por lo tanto, hoy día todo el enfoque asociado a lo infanto juvenil, junto con por supuesto con las otras disciplinas del área de la salud, pero hoy día la prevención y la detección precoz de los problemas forman parte de nuestro trabajo. Ya empezar a ver en qué situaciones uno ve que el niño, por ejemplo, está entrando en una situación de riesgo muy grande. Eh, por ejemplo, yo recuerdo varios casos donde había muchachos, y como parte de la experiencia que yo tuve, me acuerdo todavía de un muchacho que tenía 8 años, ¿ya? Y que el muchacho había sido derivado por la psiquiatra infanto-juvenil, ¿sí? Y resulta de que el chiquillo llegaba derivado, todavía recuerdo, para una evaluación cognitiva, vale decir, aplicarle un test de inteligencia, porque la psiquiatra lo que veía es que este muchacho, el rendimiento que estaba teniendo en el colegio, no era muy alto, ¿sí? Y recuerdo, porque fue un caso en el cual lo vi en diferentes etapas. Desafortunadamente, mucho no pude hacer. Y este muchacho ya daba luces en esos años de disfrutar cuando le pegaba a los compañeros, porque empezó a aparecer esa información. Esto, apito, de que la evaluación cognitiva tenía que ver con que este chiquillo no seguía muchas instrucciones, como que le costaba el colegio, y por eso, claro, la preocupación de la psiquiatra. Pero en la entrevista, y posteriormente todo el trabajo que empezamos a ver, tenía que ver con ver si es que este muchacho no tenía características medias antisociales. Ya, si le pegaba una patada a un perro, se sentía bien. Eh, Le podía hacer cariño a un gato hasta que le dan ganas de tirarlo lejos. Y claro, cuando uno lee la literatura, el trato hacia los animales es un indicador, digamos, de desarrollo. Se supone que los perritos, los gatitos uno los cuida, pero cuando hay gente que los maltrata, uno empieza a empezar en psicopatología. Perdón. Entonces, en esta lógica, empezamos a ver con la psiquiatra de que la cosa tenía otros matices. Empezamos a explorar el funcionamiento familiar, donde habían episodios de violencia intrafamiliar entre los padres, el papá con un consumo problemático de alcohol. Eh, y no estoy diciendo que si tomaba harto era el problema, no, sino que se ponía muy violento el papá. Y por lo tanto el muchacho había visto muchas de estas cosas también. El hermano estudiaba en la universidad, pero el hermano se desligaba, o sea, no estudiaba en la universidad, perdón, estaba estudiando en un colegio técnico y después siguió en un instituto cuando salió de cuarto medio. Pero el hermano se desligaba. El hermano decía que el hermano era un caso perdido, o sea, el hermano mayor decía a su hermano menor que era un caso perdido, que no había vuelta atrás, digamos. Eso es lo que comentaba. Eh, Pasaron los años, volvían a consultar, eh, porque ahora este muchacho, desde que había repetido, y también empezaba a suceder de que estaba empezando a salir más a la calle. Y no tenían forma de controlarlo porque este muchacho no le hacía caso. Y no le hacía caso hasta que, de hecho, no me había olvidado, ahora me acuerdo. De hecho, hubo una sesión en la cual el muchacho y la mamá forcejearon delante mío, ¿ya? Y el muchacho, o sea, la mamá como dejándose llevar,
para que el chiquillo se calmara, pero el chiquillo le empezó a doblar la mano delante mío. Y la señora no era una señora con la cual uno pudiera sospechar que la señora era violenta, ¿sí? Sino todo lo contrario, tenía todo el fenómeno de la mujer maltratada. Eh, el papá, a su vez, me comentó en ese periodo que los papás se estaban por separar, porque, o sea, él con su mujer, porque estaban teniendo muchos problemas. Y la señora, después cuando me tocó entrevistarla, me decía que ella ya no daba más, que ella prefería irse a vivir a otro lugar, ya no quería estar en ese infierno. De hecho, la señora se fue bien como entre comillas pacífico, el hecho de que ella se fuera. Fue bien recibido, um, y pasaron los años y volvieron a venir. Pero esta vez el papá traía al chiquillo y lo traía porque el chiquillo había sido detenido por carabinero por una pelea en la que había estado metido y en la cual al muchacho le habían sorprendido con una mariposa. Para aquellos que no conozcan lo que es una mariposa, ya no puede que tenga otro nombre ahora de todas formas, ya, pero es una especie de cuchillo que se guarda, ya, y que tiene la habilidad que uno hace este movimiento y sale todo el filo del arma blanca, como se lo denomina. Entonces, la cosa es que este muchacho en la pelea sacó esto y como que amedrentó a los que estaban peleando, no lo ocupó para pelear, por decirlo así. O sea, no apuñaló a nadie, pero sí la sacó y cuando llegó justo Carabinero lo pillaron con el cuchillo. ¿Ya? Y por lo tanto, a este chiquillo lo iban a procesar, ¿sí? Por porte ilegal de armas, riña callejera, y obviamente los papás estaban muy preocupados. También vino la mamá posteriormente para hablar qué es lo que se podía hacer. Eh, entonces, claro, y me acuerdo que por otra parte el caballero también quería volver con su señora, o su ex señora, digamos, porque estaba enamorado de ella, qué sé yo. Eh, si ustedes se fijan con lo que yo les he estado como comentando, bueno, después les perdí el rastro porque, como les digo, inició todo un proceso penal, ya lo de este muchacho. Pero si ustedes se fijan lo que yo les he estado comentando, eh, cuando uno empieza a hablar de las teorías del desarrollo de Piaget, y uno dice que este muchacho está en el periodo de las operaciones, eh, ya pasó de las operaciones concretas y está en las operaciones formales, uno queda corto con respecto a la explicación del comportamiento de este muchacho. Uno podría decir que la época entre los 6 a los 9 años, que es lo que tenemos que ver posteriormente, cuando volvamos al paro, eh, que los valores no fueron adquiridos, ya porque más encima si este niño hacía este daño a los animales, habían valores asociados a la empatía y al buen trato que no estaban adquiridos. Um, con la psiquiatra nosotros nos quedamos con la idea de que el cerebro de este muchacho era muy parecido al cerebro de un chiquillo que puede delinquir, muy concreto, ya muy manipulador, um, pillo, ¿sí? Yo con él, yo cuando le cuento todos estos detalles es porque con él yo tenía una buena relación, un buen vínculo terapéutico. No sé qué tan terapéutico porque finalmente no puede hacer mucho, pero él me contaba con lujo y detalle todo lo que hacía. eh, de hecho, el tema de cuando tenía, cuando volvieron a ir, claro, él me comentaba que, de hecho, como que la riña no era algo que lo tenía urgido, angustiado. Lo tenía preocupado que los papás le iban a sacar las matas de marihuana que tenía en la casa, porque estaban grandes y según él se la iba a fumar todas, pero en realidad uno entiende que también ahí iba a tarde o temprano a comenzar a vender. Eh, entonces, con él yo tenía un buen vínculo y él me comentaba muchas de las cosas que le pasaban. Sin embargo, claro, nos quedamos cortos con las teorías, digamos, clásicas, por llamarlas y denominarlas así,
del ciclo vital de las personas, en este caso en infancia y adolescencia. Por eso, ahora, por otra parte, no eran los casos que yo habitualmente veía, ¿ya? Porque donde yo trabajaba, yo veía más frecuentemente otro tipo de casos, ¿ya? Pero en general, claro, en el ámbito en el que se mueve el lector, por ejemplo, eso es el patrón, digamos, como de casos que se dan. Y, y por lo tanto, como es un patrón de casos, se van desarrollando especialidades. Y el lector ha trabajado muy bien en eso y trabaja muy fuerte con las familias, eh, el trabajo en comunidad para, en este caso, prevenir, ya que los chiquillos se desescolaricen. Cuando los chiquillos están en el colegio, como que el riesgo de desarrollar este tipo como de carrera, por llamarlo así, es menor. ¿Sí? Uno encuentra conversaciones con los tíos o las tías del aseo, con algunos profesores que pueden ayudar a uno a rescatarlo, por llamarlo así. Pero en general, cuando se escolarizan y muestran este patrón, los chiquillos, que era lo que pasaba con este pacientillo que yo tenía, los chiquillos ya empiezan a andar en la plaza a los 11, 12 años o en la esquina de la casa, y no estoy diciendo que esté mal salir, no, no, no. Yo también tengo vida de barrio. Si el tema está en cuando uno empieza a ver de que hay algunos chiquillos que están todo el día y toda la semana y, y no hacen la actividad del colegio, porque eso es para los pavos. eh, y uno empieza a ver de que, y uno podría decir, bueno, a lo mejor una actitud frente a la vocación, ok, a lo mejor uno puede entenderlo, pero uno empieza también a mirar que se empiezan a juntar con los más grandes, y con los más grandes que están haciendo cosas de más grandes. Y por lo tanto comienzan a tener contacto con drogas ilícitas. O sea, bueno, igual fuman puchos, cigarros, digamos, y toman alcohol, toman copete, ¿ya? Pero también empiezan a jalar o empiezan a consumir pasta o algunos psicofármacos. Entonces empiezan a tener contacto con cosas que no deberían tener contacto todavía. En la preadolescencia y la adolescencia, claro, sin duda que hay una aspiración, esta aspiración a mostrarse como grande, ¿ya? Y tener una sólida construcción de la identidad basado en el respeto, ¿ya? Y en la adulación muchas veces, como de admiración de parte de los otros respecto a lo que uno podría estar haciendo y logrando. Pero estos chiquillos, claro, a veces están en la esquina y están de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo. Ahí salen y los papás o la mamá, según quien esté a cargo, se empiezan a dar cuenta que este muchacho está ya carreteando todos los días de la semana, con 12 años, con 13 años, y resulta que hay gente que también empieza a contar y lo empieza a mirar, y les comentan cosas que tienen que ver cuando han participado, a veces de algún robo, ¿ya? Entonces, cuando uno le toca ver este tipo de casos, claro, uno empieza a ver de que lo psicológico empieza a ser insuficiente y por lo tanto hay que apelar a otro tipo de redes. Redes que, por cierto, hay que saber activar, hay que tenerlas, y también hay redes que a veces se demoran mucho porque también es mucha la cantidad de casos que tienen. Yo recuerdo, por ejemplo, una fundación en la que trabajaban con adolescentes que tenían problemas como con infracciones a la ley y que de repente los cabros se agarraban afuera de la fundación. No es que se agarraban a combo. Podían haber balazos y podían haber puñaladas, porque había que ir a cobrar en algún momento lo que algún adolescente había hecho. Entonces los grupos estaban esperando y sabían que tenían que ir para allá. De hecho, teníamos incluso hasta un convenio donde lo que tratábamos de hacer era como poder ayudar a tratar de sacarlos, digamos, como de ese ámbito, pero era muy, muy difícil, ¿ya? Porque como tienen este perfil medio antisocial, los muchachos en algún momento, y esto se daba cuando yo estaba en el CAPS, ya como director, y esto pasaba con que los chiquillos nótese, 15 años, iban al psicólogo
pero no por cambiar, po, sino para tener el informe para presentárselo al juez. Entonces, si uno lo citaba el domingo, podía inventar, po, a las 9 de la mañana, ellos a las 8:45 ya estaban allí, estaban esperando, porque necesitaban el informe, y el informe que diera cuenta que ellos estaban yendo a terapia, ¿ya? Y estaban con psicólogo, para que así les rebajaran alguna condena, alguna pena, o evitar tenerla. Y con cero motivación de, de cambiar. O sea, ellos decían que sí, que ellos estaban de acuerdo, que ellos estaban haciendo cosas malas, qué sé yo, pero en general la motivación genuina que muchas veces uno necesita para hacer psicoterapia no estaba. Pero solamente iban por el informe para presentárselo al juez. Y fue súper constante esa cosa. Eso tiene que ver con que el informe psicológico muestra que como están ya en contacto con un profesional, se puede ir como viendo cómo van a ir operando las condenas, ¿ya? Entonces, en esa lógica, muchos de ellos, los que nosotros veíamos, no eran afortunadamente los que habían como cometido homicidio o habían sido acusados de cuasi delito de homicidio. No, sino que eran muchachos que habían sido sorprendidos robando en lugar no habitado. Ya, esto, una casa que justo no había nadie, justo. Entonces, estos muchachos eran los que nosotros nos tocaba ver. Sin embargo, el delito, que entre comillas es muy diferente a ejercer un robo con, digamos, como con fuerza, sino que claro, no había nadie, pues los que chiquillos llegaban y entraban a robar en las casas, pero era un delito, digamos, y es un delito. Y los muchachos, cuando nosotros lo entrevistábamos, ellos siempre comentaban menos cosas, que no era tan así, que había sido un par de veces, y cuando nos llegaba, por ejemplo, el oficio del tribunal, el documento, uno veía que el chiquillo ya venía con otro historial, con historiales de lanzazos, qué sé yo. Y es obvio que no nos van a contar y no nos iban a contar todo porque son instancias evaluativas. Entonces, como es una evaluación, uno no va a contar todo, obvio, es como esperable. Y por lo tanto uno va a tratar de mostrar todo lo mejor de uno para aparecer bien en el informe. Entonces, en esta lógica y en este formato, lo que nosotros tenemos que ir mirando, por ejemplo, por lo tanto, tiene que ver con un abordaje más actualizado de cómo es que se trabaja con niños y adolescentes hoy en día, multidisciplinarmente, con conocimiento del contexto en el cual se encuentra el chiquillo, con un enfoque basado en derechos, ¿ya? Y aplicando técnicas muy específicas como la entrevista motivacional, ¿ya? Que en adolescente cobra mucha importancia. La entrevista motivacional lo que dice es que desde que comienza la entrevista uno está interviniendo. Y uno está interviniendo en la lógica de motivar hacia que se puede vivir mejor. Y esos son elementos, por lo tanto, que uno tiene que ir aprendiendo, que van apareciendo porque la investigación se sigue desarrollando, porque la evidencia nos sigue mostrando otras formas de actuar también. Sin duda que uno tiene que trabajar con la familia, con la abuela, ¿sí? Yo recuerdo con un muchacho que trabajado que tenía todo este perfil antisocial. De hecho, el tratamiento se interrumpió porque en el colegio apuñaló en la mano, o sea, no es que lo apuñaló, pero como que le cortó la mano a un compañero en una pelea porque había llevado una mariposa, la famosa mariposa. Eh, y por lo tanto en la pelea, en la riña en el colegio, le había cortado la mano. Y por lo tanto la cuestión adquirió otro perfil, digamos. Pero este muchacho, por ejemplo, que tenía problemas familiares importantes, sus papás se habían separado y lo habían dejado a él a cargo de los abuelos. Su mamá hizo su vida, su papá hizo su vida. Y la abuela era una abuelita. Eh, ha tenido como unos 80 años, digamos, la señora Norma. Eh, y claro, uno decía, chuta, y esta señora tiene que estar con su edad, preocupada de su nieto que hacía todas estas cosas, y bueno, ella lo amaba profundamente. Eh, um, pero claro, este muchacho tenía mucho apoyo, de hecho, las primeras veces la polola lo acompañaba a las sesiones, porque lo amaba.
querían que fuera como otro muchacho. Pero claro, allí muchas veces cuando los casos derivan en otras instancias, es esperable que uno les pierda como un poco como el hilo, ¿ya? Y sin duda, claro, yo le estoy comentando los casos en los cuales no pude hacer mucho, ¿ya? Según yo, de una u otra manera, uno genera algún tipo de impacto. Por último, que los psicólogos sí podemos ayudar. Ya, y cuando hay gente y profesionales que dan confianza, se generan o se aumentan las probabilidades de cambio. De hecho, me acuerdo que cuando yo ya no estaba en el centro médico, en el cual trabajé durante 15 años, claro, el papá me volvió a contactar, me acuerdo, ¿ya? Y era porque necesitaban un informe para ir viendo cómo iban los progresos de este. eh, y claro, y le volví a perder el contacto, pero también porque ellos eran muy irregulares. Sin embargo, claro, una de las cosas para ir redondeando esta cápsula del día de hoy, una de las cosas que tenemos que ir mirando, por lo tanto, es que los, los procesos, ya, espérame que me. Ahí regresamos. Eh, por lo tanto, claro, la idea está en que vamos a revisar algunas cosas, volviendo del paro, cosas vinculadas a elementos más contextuales, más actuales. Vas a ver, dice que está como ¿no? con dificultad de internet. Ya volvió. Por lo tanto, claro, vamos a volver a ver todo esto que tiene que ver con una visión más contextual, más actualizada de lo que es el ciclo vital. Como les comento, porque existen muchos desafíos hoy día. ¿Ya? En general, como les comento, uno puede hacer abordaje en la familia, pero a veces la familia es el factor de riesgo. A veces uno puede hacer un trabajo con el colegio, pero a veces hay colegios que ya no quieren tener a ese estudiante en el colegio porque le genera muchos problemas al resto del curso. ¿Ya? Hay chiquillos que son muy buenos para pelear, muy amedrentadores comparado con los compañeros y ningún compañero quiere estar con ellos. Y los apoderados empiezan a reclamar. Entonces hay colegios los cuales ya simple y llanamente no quieren que ese muchacho esté allí. Entonces uno se encuentra con todo este tipo de cosas que tienen que ver como con los contextos, pero es parte de lo que vamos a ir mirando en este curso, ¿sí? Que tiene que ver con enfoque de derecho, trabajo en red, la aplicación de estos conocimientos teóricos, ¿sí? Que pueden ser básicos, ya en este caso lo que menciona Piaget o lo que menciona Erickson, pero que para las personas cuando uno está realizando tratamientos y cuando uno está haciendo psicoeducación, ¿vale? Es decir, cuando uno está desde la psicología educando con conceptos, la gente entiende más cosas, ¿ya? Ha sido un gusto, chicos, un gusto, chiquillas, haber hecho esta cápsula. La voy a subir, como les comentaba, bueno, obviamente que va a aparecer en la grabación, ya no tiene sentido que les diga esto, pero tengan buen día y cualquier cosa, obviamente nos mantenemos en contacto por mi correo, ya sea institucional o personal, pero me escriben, porque soy el encargado de asuntos estudiantiles. Un gran abrazo y que tengan un buen día, ¿sí? Que estén muy bien. Chao.